Muy buenos días a todos. Dios les guarde, les bendiga, les siga proveyendo de sus misericordias que son nuevas cada día. Vamos a poner en sus manos este devocional hablando con Dios en casa para que llegue a nuestros corazones y nos dirija en sus pasos, en su andar. Padre, gracias porque, Señor, hoy volvemos a ti en búsqueda de esa palabra que nos vivifica cada día, Señor, que nos conduce por el camino correcto. Padre, gracias porque estamos ante ti con corazón ansioso, humilde, postrado, Señor, a tus pies para recibir de tu Santo Espíritu esa dirección, ese discernimiento que nos conduzca, Señor, por la senda correcta. Señor, ampáranos, guíanos y protégenos, Señor, de todo mal. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que guardes a todos los hermanos y hermanas y a todos los que en este momento se conectan y están escuchando estas palabras, Señor, para que nos consueles, nos ayudes, nos levantes, Señor, el ánimo y la seguridad, la confianza, la fe en tu senda, en tu palabra. Te ponemos en tus manos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿quién no ha estado en los parques de diversiones en una montaña rusa? Pues todos saben lo que se siente cuando ese carrito asciende por el riel y luego baja vertiginosamente, dejando un vacío en el estómago que nos lleva a pedir auxilio, misericordia, para que pronto reduzca la velocidad y luego de volver a repetir esa sensación muchas veces hasta que por fin se detiene, respiramos de alivio. No es que eso sea malo, no es que no podamos disfrutar de vez en cuando de esa adrenalina, pero cuando a nivel espiritual nos la pasamos en ese ir y venir, como en una montaña rusa, no hay alivio y al contrario nos exponemos a lo peor. Por eso el Espíritu Santo dice hoy en este devocional, ¿qué es lo que preferimos? ¿La montaña rusa o el camino recto? Porque en la primera estamos atados al vaivén de nuestra vida. El libro de Jueces nos describe claramente cómo el pueblo de Dios prefería estar oscilando entre la gracia y la desgracia ante los ojos de Dios. Dice en su capítulo 2, versículos 18 y 19, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero moría el juez y la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. El libro de Jueces cubre cronológicamente un tiempo de 300 años, en que según la Biblia, cada cual hacía lo que bien le parecía, ya que la generación posterior a Josué, el líder que dirigió la conquista de las tierras de Israel, no conocía a Dios. Un juez, en hebreo se dice shafat, que significa el que endereza lo incorrecto, dicta sentencia para reivindicar. Con el juez el Señor liberta y restaura en misericordia a su pueblo ante el clamor de la opresión por el enemigo. Pero ese mismo pueblo luego se relajaba, se apartaba de la ley y volvía al estado inicial por largo tiempo,
hasta que nuevamente volvían a clamar en un vaivén sin salida. Así es nuestra vida cuando preferimos ese ir y venir espiritual con el Señor, quien con su infinita gracia y misericordia atiende nuestras súplicas al estar afligidos y desesperados, manteniéndose fiel a su plan salvífico, como dice la palabra. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso, sin ese liderazgo espiritual que el Señor ha delegado en su iglesia, a través de nuestros pastores, y sin nuestra comunión permanente, estaríamos como ese pueblo sin jueces, sujetos al enemigo, atados al vaivén de nuestras pasiones y deseos, bajando en picada por esa montaña rusa con el peligro de que seamos sorprendidos en ese descenso espiritual, si llega la muerte o si el Señor vuelve por su iglesia. Por eso es que el Señor nos pregunta una y otra vez qué es lo que preferimos, la montaña rusa o el camino recto, porque en el segundo estamos asidos de la mano del Señor. Continúa diciendo el libro de Jueces 2, del versículo 20 al 23. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, yo no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón el Señor dejó esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. A cambio de esa forma de vida inconstante y oscilante entre la obediencia y desobediencia, los antepasados de Israel, desde Abraham hasta Josué, fueron siervos del Señor escogidos para dirigir al pueblo, para guiarlo, reconocidos según este texto por su caminar recto. Los jueces levantados en cada momento de persecución y ataque enemigo también se caracterizaran por mantener esa rectitud. Y mientras ejercían su mandato, el pueblo estaba asistido por la mano de Dios. Pero apenas morían estos líderes, volvía la prueba que el Señor había puesto y había dispuesto para quienes retornaban a la infidelidad. Cuando el Señor pone a prueba, no pensemos que Él tienta a alguien, porque la palabra dice en Santiago 1, 13 y 14, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Estas naciones que no fueron expulsadas atraían a los israelitas, y estos se dejaban llevar por sus prácticas y estilos de vida pecaminosa, opuestos a la ley de Dios. Hoy en día los cristianos estamos rodeados de tentaciones y caminos que nos pueden llevar a los altibajos espirituales que afectan nuestra santa comunión con Dios. Pero no olvidemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solo andando de su mano tendremos una constante victoria sobre todo enemigo. Recordemos y mantengamos en nuestro corazón y en nuestro actuar esas palabras del Salmo 18, versículos 30 al 32 que conocemos por esa alabanza que muchas veces hemos cantado. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos
me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya. Qué hermoso. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios, que nos trae siempre la palabra fresca para guiarnos por su senda. Démosle gracias y oremos en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu dirección, pedimos, Señor, tu guía, que tu mano nos ampare en todo momento, en todo escollo del camino, porque el camino recto no quiere decir que no vamos a encontrar tropiezos. Claro, Señor, el enemigo acecha como león rugiente, pero tenemos esa fortaleza, esa roca fuerte que nos defiende, ese escudo, esa espada del Espíritu que está combatiendo con nosotros, a favor de nosotros, Señor. Gracias por tu grandeza, Señor, y por tu amor, por darnos a Jesús, el Rey de los ejércitos, el que nos guía, el que llegará, Señor, en un caballo blanco como Rey absoluto y como dice en Apocalipsis, fiel y verdadero es el Señor, en Él confiamos. De Él, Señor, estamos asidos de su mano. Gracias, Señor, por esta enseñanza y porque siempre toda la palabra, Señor, es recurrente en nuestras vidas, es constante, nos quiere alimentar en cada momento y exhortar ante esa vida difícil cuando nos apartamos del camino y empezamos el vaivén, Señor, de una vida espiritual separada de ti. Padre, ayúdanos, Señor, en este caminar, guíanos y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, esta nueva normalidad que todo el mundo está volviendo a retomar con relajación, Señor, pero sabemos que tu Santo Espíritu nos está a toda hora alertando de todos los peligros, no solo físicos, sino espirituales. Gracias, Señor, por este día, por esta palabra que nos consuela y nos alienta. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén.